tienes imán. No sé lo que es, ni dónde está, pero tienes imán. Imán, tú tienes imán. Será en tu voz, tu forma de andar, de reír o mirar. La piedra imán es un viejo talismán que atrae al metal como a mi sonrisa de limpio cristal. Imán, tú tienes imán. No sé lo que es, ni dónde está, pero tienes imán. Rocking, ¿os va bien este ritmo del twist? ¡Sí! Entonces empezamos. ¡Claro! Si quieren lo dejamos. ¿Quieres dejarlo? ¡No! He caminado mucho, mucho por el mundo y sé que son las cosas buenas, muy pocas en total. En Roma las Madonnas y velas son, en Grecia me llamaron la atención. Los perfiles de las griegas son de sensación, pero donde vi lo más extraño y estupendo fue en París, que en las calles de Montmartre y en la sala del Folis, tan solo se baila el twist se baila con pasión en todo el mundo, el twist se canta con calor en todo el mundo, el twist es un ritmo que al bailarlo te conquista y ya jamás dejará. Por el mundo y sé que son las cosas buenas, muy pocas en total. En Roma las Madonnas y las son, en Grecia me llamaron la atención. Los perfiles de las griegas son de sensación, pero donde vi lo más extraño y estupendo fue París, que en las calles de Montmartre y en la sala del Folis, a todas se baila el twist. Todo el mundo twist. Allá por el año 1955 se forma el grupo de los Rocking Boys, en el cual todos éramos miembros de la rondalla de don Salvador Plana, y ahí es donde realmente nos conocimos todos y pensamos en formar un grupo de música moderna. En ese momento lo formamos Carlos Jaime, Agustín, Ricardo Oliveira y yo. Hicimos muchas actuaciones en la línea, muchos festivales benéficos, festivales en el Colegio de los Salesianos, en el Teatro Parque, en el Cómico y en el Trino Cruz. Teatros que prácticamente han desaparecido ya de la línea, desgraciadamente. Fue una época dorada de la música. En la línea había muchos artistas en ese momento, muchos grupos, en el cual Juan Ruiz, componente después de los Rocking Boys, formaba parte de otro grupo que se llamaba Los Calpes.
En aquel entonces Agustín Paul formaba parte del grupo de Los Piratas, que posteriormente lo saludamos en Madrid, donde él actuaba en el Circo Price, y nosotros actuábamos en el Casablanca. Posteriormente, pues salimos de la línea, nos fuimos a viajar, a recorrer el mundo, hicimos muchas actuaciones en Ceuta, nos marchamos a Cádiz, Sevilla, recorrimos casi toda Andalucía. Pero el paso definitivo de los Rocking Boys fue Madrid. Ahí fue donde realmente el grupo tomó conciencia de un grupo puntero, porque es que en Madrid en ese momento no había ningún grupo que salía de una órbita importante. Empezaban los pequeñiques, empezaban los estudiantes y grupos similares. Posteriormente, en Madrid mismo, en el Palacio de los Deportes, se hizo un gran festival que duró 3 días y nosotros cogimos el segundo premio. El primer premio lo cogió un cantante italiano, Jimmy Alle. Ahí fue también donde fue el espaldarazo nuestro para que nos llamara la casa discográfica y empezáramos a grabar nuestros discos. Hicimos muchas actuaciones en Madrid, la cadena Consulado, en Casablanca, donde anteriormente ya lo he nombrado, Pasapoga y otra serie de locales de primerísima categoría. Nuestro paso a continuación fue Barcelona. Barcelona fue otro paso importante para los Rocking Boys. Empezamos a tomar contacto con Radio Barcelona, con las discotecas de moda de aquella época, y empezamos a grabar nuestros primeros discos. Grabamos 8 discos singles, que en aquella época los singles eran de 4 canciones, y posteriormente pues vino lo que tenía que venir, el servicio militar. Ahí hubo un gran parón, casi 2 años, que aunque de todas maneras, aunque se hizo diferentes galas, pero fue mucho tiempo de paro del grupo, en el cual se le olvidó un poco, se le dejó un poco de lado. Posteriormente al servicio militar cambiaron 2 miembros del grupo. Juan Ruiz, bajo, que anteriormente dije que formaba parte del grupo de la línea de los Calpes, y Salvador Maruenda, que entró por Carlos Jaime. Este nuevo grupo, a mi entender, tenía mejor sonido y mayor calidad. Bueno, empezamos en la mili. Ya empieza en la mili, que es donde ya Carlos Jaime y Ricardo se van del grupo, y entonces entra Salvador Maruenda y yo. De todas formas, hubo actuaciones en el servicio militar que hicimos Carlos Jaime, Agustín, Pepe y yo, sin Salvador Maruenda. Después ya Carlos Jaime ya se fue, entonces hicimos los 4 de siempre, los últimos ya. Nosotros nos conocíamos de toda la vida, de la rondalla de Don Salvador, que ahí estaba, bueno, toda la gente que empezábamos en los grupos de la línea, Pérez Rivas, Doro, Juanito Plana, Carlos Jaime, nosotros 2, Ricardo Oliveira también estaba en la rondalla, y ahí fue Miguel Palomo, o sea que ahí fue donde empezamos todos. Yo hice un grupo por un lado, Pepe hizo otro por otro, y después cada uno tenía en la línea su grupo, ¿no? También tenemos gente de Gibraltar, como Denis, que estuvo tocando con nosotros, Denis Hook. En fin, que hicimos ya la estructuración, ya se formó el grupo Rocking Boys definitivo en el servicio militar. Pepe terminó la mili 10 meses antes que yo, que fueron los 10 meses que nos tiramos ensayando todos los días en la emisora de la línea, en un almacén que tenía Pepe y en casa de Pepe. Ahí fuimos 10 meses de ensayo a diario. O sea, en esos 10 meses el grupo cogió bastante preparación musical a base de montar cosas muy interesantes, o sea que el grupo sonaba muy bien en directo. Después nos fuimos ya para Madrid, a Barcelona, seguimos grabando discos y en total se han grabado 5 LP que han sacado una recopilación y se grabaron 5 LP enteros. Come on everybody, throw your hands. Are you
Multiplication, aprender a contar es siempre divertido. De sumar, de restar, desde pequeñito. Y sé que la exacta multiplicación del mundo y la vida siempre es la razón. Pues tampoco podía faltar un recuerdo entrañable para dos compañeros que fueron de los Rocking Boys, que nos faltan en este momento, que fueron Ricardo Olivera, de la primera época de los Rocking Boys, y Salvador Maruenda, teclado de la segunda época de los Rocking Boys. Venga, Juan. No, yo quería eso, un recuerdo a Salvador y a Ricardo, porque fueron parte del grupo que ya no están con nosotros, ¿no? Entonces me gustaría, si se pone alguna canción luego, pues poner un trocito de una canción de Ricardo y otro trozo en que Salvador Maruenda. De todas maneras, Juan, ¿tú no piensas que el grupo de los Rocking Boys, la segunda época, tenía más... Esto era el centro de la música moderna en España, en ese momento. Desbancó a Barcelona. Hubo una época que Barcelona era el centro de la música moderna, aquellos años de los años 60. Pero después, a partir de los 65, 67, Madrid poco a poco fue desbancando a Barcelona. Salieron grupos muy importantes en Madrid, aquellos de los Pequeñiques, los Brincos. Barcelona estaban los Muchas. Efectivamente, nos hubiese interesado mucho haber grabado algo con Ifo. De todas maneras, con la segunda época es cuando más viajamos. Hombre, claro, aquello fue sin parar. ¿Te acordarás de...? Toda la Costa Brava la teníamos... Norte de España, Bilbao, San Sebastián, Santander, Galicia, Ibiza, que estuvimos 3 veranos en Ibiza. Sur de Francia, Marruecos también estuvimos. Marruecos. O sea que fuimos por una época dorada. El grupo ganó en musicalidad y ganó también en las actuaciones en directo. En directo sonaba muy bien. Las actuaciones en directo de la segunda época de los Rocking Boys fueron muy importantes, muy importantes. También un recuerdo para Garzón. También un recuerdo para Garzón, que fue el manager nuestro durante la primera época y parte de la segunda. Hasta que nos quedó sentando en Barcelona. Efectivamente. Estuvimos bastante con Garzón mucho tiempo, ¿no? Garzón era de Ceuta y lo pasamos bien con Garzón. De todas maneras, volviendo otra vez a los inicios de los Rocking Boys, yo quiero recordar que aquella época de los años 60 e incluso antes, aquí en la Liga había un ambiente artístico impresionante. Pero vamos, no solamente de grupos de música moderna, sino de música de canción española. Habían cantantes fabulosos, Messi Peña, y rápidamente cualquier homenaje que se organizaba en la línea para cualquier artista, como por ejemplo Pedro Terol o cualquier tipo, el Maestro Jaén, pues enseguida llamaban a todos los artistas que había en la línea, que éramos muchos, porque es que la línea ha sido siempre cuna de grandes artistas. Bueno, y sobre el Maestro montó la zarzuela aquella que hicimos, ¿te acuerdas? La canción del olvido, que fue también... Sí, eso fue muy bonito. Aquí había mucho ambiente musical, muy buenos músicos, porque había muchos músicos militares y muchos músicos que se quedaron aquí, ¿no? Yo creo que aquella época, la época de los 55 a los 60 y pico, fue la época de la música dorada en la línea de la Constitución. Sí. Porque es que había de todo. De todo. Música, artistas de canción española, un grupo de calidad, canciones mexicanas, cantantes de flamenco, Juanito Maravilla, y muchos artistas. Una época dorada que ya va a ser difícil que se vuelva a repetir. Bueno, eso ya muy difícil. Imposible, ya es muy difícil. Lo de la actuación en televisión, ¿cómo se llama? ¿Calanifi? Sí, ¿cómo se llama esta? Una de las actuaciones en televisión, yo triste recuerdo porque a la salida nos robaron la guitarra. Nos robaron la guitarra. Venga, vámonos, ahora va a hablar Juanito. Bueno, vamos a hablar un poco de la parte del club de fan que tenemos en Barcelona. También tenemos muchos seguidores en Barcelona y en Madrid. En Bilbao también tenemos muchos seguidores. En San Sebastián, en Galicia. Cuando fuimos al Festival de Arandio de Duero, que ganamos el segundo premio, que hicimos un programa de Scalanifi, que entonces presentaba una Paca Gabardón, que entonces se llamaba Franci o algo de eso, no me acuerdo el nombre. Y Martín Maqueda era el realizador.
¿Te acuerdas que hicimos en un carro que nos montaron y que se llevó los altavoces del cable y nos quedamos sin voz? Allí fue... Eso fue y otro trago malo fue en Barcelona cuando veníamos de televisión y nos vino el conductor de la camioneta que se vendió por las dos guitarras que teníamos, que hoy valdrían bastante porque eran del año 60 y eran guitarras muy caras. Y nos tuvieron que dejar, Cristina y los estos nos dejaron las dos guitarras en el bajo, ¿te Porque acuerdas? ese mismo día teníamos una gala. Una actuación. Una actuación. Entonces nos dejaron amigos nuestros de allí, en la época de los Cires, de Calella también, estamos todos días juntos con Luis, entonces, Sí. y en fin, de todas las cantantes de aquella época, pues Los Mustang también los conocíamos Mustang mucho también, de Barcelona. los Salvajes, en Madrid también. ¿Cómo se llamaba aquel cantante que también fue muy famoso? Diango, también lo conocimos. Entonces tocaba la trompeta, no cantaba. Tocaba la trompeta. Y Guardiola, tocaba con Guardiola, con Rudy Ventura. Que lo conocimos en el cementerio de los elefantes. La cabaña del Tietón. Era un sitio que había allí en Barcelona, se llamaba la cabaña del Tietón. Pero todo el mundo le llamaba el cementerio de los elefantes. Y porque hacían una sesión de tarde y una sesión de noche donde iban ya gente más. Allí nada más que van viuda y soltera. Y por la tarde gente joven. Entonces por la noche siempre tocábamos o con Rudy Ventura, con Guardiola o con Diango. Efectivamente. ¿Te acuerdas que entonces tocaba la trompeta? No cantaba, tocaba la trompeta. Luego una época también dorada nuestra también fue por el norte. El norte también es una época, varios años que nos tiramos haciendo actuaciones en Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Santander, También. Burgos. Sí. Vamos, yo recuerdo actuaciones por ahí por el norte que lo pasamos a veces bastante más por inclemencia del tiempo. Hombre, A veces hemos tenido que ir circulando por esas carreteras con nieve hasta las rodillas. Bueno, y te acuerdas de José María Íñigo, ¿no? También me acuerdo muchísimo. Cuando hacíamos los festivales En la radio. con los Jabaloyas y con los Cires, Y en Radio Bilbao. en Radio Bilbao, entonces empezaba José María Íñigo, empezaba entonces, y montaba unos matinales por la mañana los domingos, ¿te acuerdas? Efectivamente. Ya, que ya era es que empezaba la música en España entonces, el ambiente de los grupos y eso empezaba. Efectivamente. Mm. Posteriormente hubo una tercera época de los Rocking Boys, en el cual por primera vez nos convertimos de 4 a 5. Sí. Entonces fue la época en que Agustín se retiró del grupo y entonces metimos de batería a Hans, que era batería de los Mitos, Los Mitos. y a José Luis, Feliz Tejada, que posteriormente fue miembro del grupo de Barrabás. Barrabás. Fue una época corta. Un disco nada más que grabamos con Se él. grabó un disco solamente con él. Hicimos unas pocas de actuaciones y de galas por Barcelona. Que ya hay una diferencia en grabación, porque ya se grabó en los estudios nuevos de Belte, pues se hicieron 16 pistas, Sí. y los primeros estaban grabando 2 pistas, o sea que la gente cuando escucha un disco nuestro, claro, el que no entiende de esto no sabe, pero 2 pistas quiere decir que había que grabar una pista toda la música y en la otra pista toda la voz, que no se podía fallar, porque un fallo era empezar de nuevo, que no se podía pinchar es que si tú te equivocas en el compás 18 y como hay más pistas, pues pincha y entra la 19 en otra pista. Entonces no había nada de eso, entonces había unas cortinas que había allí que daban en Barcelona, en un cine, con unas cortinas alrededor, unos amplificadores allí pequeñitos Rudimentario. y un maletofón de casero, un maletofón de 2 pistas, que se grababa la música y después la otra pista para la voz, o sea que no se podía ni meter una segunda voz, había que hacerlo todo en directo. Y de los 5 LP que grabamos los Rocking Boys, de los 5 LP que grabamos en total, podemos decir que 2 LP de ellos fueron en estas condiciones. Ahí está, ya los Fueron últimos ya esas fueron muy buenos. Los últimos 3 LP mejoraron bastante en calidad, Calidad, claro. porque ya estrenamos los nuevos estudios de la Casa Verde, Verde. unos estudios en el cual ya había un equipo ya en condiciones, con 16 pistas como ha recordado Juan. El último disco tenemos hasta violines, violonchelo, Y ya se podía metales, hacer trompas, ya se podía hacer otras cosas, ya se podía hacer otras cosas. Se podía conseguir mayor calidad en el disco. Se baila swing en Sevilla y Lloret, viva el talero. Con esta gracia andaluza y Lloret, ay que me muero. Y los turistas se quedan para tal vez, como eso puede suceder. Se baila swing en Sevilla y Lloret, hasta el amanecer. Bueno, ya después de toda esta gira por España y todos estos años ya,
pues ya estaba un poco cansado, entonces decidimos ya, bueno, venirnos para la línea y aquí montamos entonces un quinteto de música clásica con los dos hermanos Javier y Enrique Garrodón, con Miguel Palomo, Soto y yo. Entonces empezamos a montar música clásica, que entonces mucha gente dirá, ¿esta cómo hace música clásica ahora? Pues digamos, a tener un repertorio muy bueno de música de Renacimiento, música de Mozart, de Vivaldi, de Juan Sebastián Bach, teníamos Albinoni, teníamos muy buen repertorio, muchos ensayos, mucho trabajo para después para nada, porque aquí no se trabajaban nunca, ¿no? Ya ves, no que por cobrar, si es que no nos llamaban ni, ni gratis. Entonces no tuvimos ningún apoyo de ningún tipo, entonces ya pues nos cansamos y Se enfrió el grupo. y ya se enfrió el grupo y lo dejamos. Pensamos hacer una cosa bien, con instrumentos antiguos y eso, pero no tuvimos ningún apoyo de ningún tipo y nos aburrimos y lo dejamos. En parte también, Juan, porque el grupo, aparte de que nos faltó apoyo, este grupo de música clásica que formamos los 5, también fue mitad hobby. Hombre, claro, Mitad hobby. pero te gusta ensayar para tocar algún día y nos tiramos un año entero, año y medio que no trabajamos en ningún lado. Después dimos unos cuantos conciertos y había 2 personas. Se actuó en Cádiz, se actuó en Jerez de la El Frontera. otro había 4, el otro estaba nada más que municipal. ¿Te acuerdas que fuimos a...? No voy a decir el nombre porque no quiero que se... Y empezaba, fue, o sea, la música clásica empezó la línea en realidad por nosotros, porque hicimos mucho para que aquí hubiese un ambiente de música clásica. Ya se empezó a montar después el conservatorio, las cosas estas, pero hay que reconocer que Javier y Enrique hicieron mucha labor de música también, la coral. Hoy por hoy, tanto Juan como yo somos unos comerciantes, Ahí está, nos de la dedicamos música, al comercio, instrumentos musicales tenemos comercio de instrumentos musicales y ya está. y vivimos de los recuerdos. Y recuerdo, claro, que son bonitos. El pasado es vida y el futuro vendrá, pero el pasado ya lo tenemos encima. El otro día me comentó un amigo y me dijo, hablando de los Rocking Boys, me dice, el quien tuvo, retuvo.